Muy buenas tardes, mi nombre es Anaeli Villini, estamos aquí en Dominicanos Emprendedores en la ciudad de Nueva York, que hoy tenemos una entrevista estelar con nuestro evangelista, el señor Miguel Reyes. Saludos Miguel, ¿cómo estás? Saludos Ana, qué gusto estar aquí contigo compartiendo y con todos los que nos ven a través de tu canal de YouTube. Espero que esto sea de bendición para todos. Amén. Estamos específicamente en Brooklyn, en el parque Highland Park, ¿verdad? Estamos felices y yo me siento muy agradecida de su presencia hoy y aceptar mi invitación. Gracias, Miguel. Gracias, para mí es un honor y un placer conmigo. Hoy tenemos una entrevista un poquito jugosa porque tenemos un tema bastante importante que es el tema de la fe. Pero también queremos conocer un poquito de quién es Miguel, el evangelista Miguel. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? ¿De qué país es? Bien, yo soy dominicano. Nací ahí en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Aproximadamente a los 37 años de edad vine a los caminos del Señor por providencia de Él. Y aquí estamos, después de 2 años y medio aquí en la ciudad de Nueva York. He venido aquí y seguimos en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ¿qué es su trabajo actual? Ya trabajo, aparte de lo que es el ministerio, ¿verdad? Y el ministrar para otras personas, porque esto es también un trabajo y bastante importante. Aparte de eso, ¿a qué usted se dedica dentro de Estados Unidos? Sí, yo trabajo en el área de la construcción aquí, la construcción que tiene que ver con las calles para la ciudad, sí, es una compañía constructora que trabaja para la ciudad. Ok, usted ha obtenido logros, lo sé, dentro de su país y aquí también en este país. ¿Cuáles son uno de ellos? Si puede mencionar uno. Yo diría que el logro más importante para mí ha sido conocer al Señor. Porque una vez Cristo entra en tu corazón y cambia tu vida, ya no hay mejor logro que tú puedas alcanzar. Así es. ¿Usted ha tenido momentos tristes dentro de estar ya en el ministerio de la palabra de Dios? ¿O siempre ha sido todo gozo y felicidad? Porque no, de hecho la misma palabra dice que en el mundo nosotros tendremos aflicciones, el mismo Señor Jesús lo dice antes de ascender al cielo. Pero que Él ha vencido el mundo, que confiemos en Él, por eso estamos tratando este tema de la fe. Miguel, una pregunta. Hay personas que dicen, por ejemplo, ¿cómo llegó Dios a su vida? Porque a veces creemos que porque le ha pasado algo grande, o solamente es porque quizá usted tuvo la bendición de que le llegara ese, ¿cómo le diríamos? Ese engrosamiento de que usted pueda decir, me nació dentro de mí esa virtud, que yo pueda decir, ok, me nació y quiero predicar la palabra, quiero estudiar la palabra, quiero estudiar la Biblia. ¿O solamente fue algo grande que le pasó a usted? No necesariamente, aunque sí la mayoría de las veces que nosotros conocemos a personas que están en este camino, ha sido porque le ha sucedido cosas que han sido, diría yo, catastróficas, ya sea emocionalmente o físicamente en sus vidas. Pero en mi caso no fue así, en parte sí. Como todos personas o seres humanos, siempre nosotros tenemos el ideal de que nosotros conocemos a Dios y confiamos en Él, pero nunca hacemos lo que es la voluntad de Él. En mi caso, una persona se acercó a mí hace un tiempo, ya yo visitaba lo que es la iglesia tradicional. Dicho sea de paso, yo conozco la mayoría de los sacramentos de lo que es la iglesia tradicional, la iglesia católica. Y después mi vida comenzó a ser un desacato, algo incierto. Es como un barco a la deriva y yo comencé a sentir esa necesidad de Dios hasta que decidí... ¿Llevaba una vida desorganizada antes del Evangelio? Sí, desorganizada, pero lo más terrible de todo es, Ana, que no quisiera solamente hablar solamente de lo terrible, sino que también el Evangelio no es una religión, es algo que tiene que ver con una relación con Dios. Yo mismo, a mis primeros inicios del Evangelio en este camino, cuando yo decidí tomar el paso, yo me creía cristiano, pero no más que después de 2 años y tanto fue que yo pude entender qué era lo que era el Evangelio. ¿Qué tiempo completo, ya que usted me puede decir, de esta fecha a esta fecha, o llevo tantos años ya en el Evangelio? Creo que usted lo mencionó al principio. Sí, tengo 9 años. 9 años en el Evangelio. ¿Y han llegado personas al arrepentimiento por medio de su palabra o la palabra que usted predica? No, pues exactamente por la palabra del Señor, por la providencia de Dios, porque si Dios
no llama al pecador, pero nadie puede venir a él. Pero sí, por la misericordia de Dios y su providencia, porque el mejor canal que Dios tiene para poder convencer a un ser humano y traerlo a su evangelio es usando a la misma persona, a otro ser humano. Y sí, han venido muchas personas a los pies de Cristo por la misericordia de Dios, pero ha sido por el Espíritu Santo que lo convence. ¿Qué usted opina? Que yo sé que mucha gente quisiera saber de las religiones, de tantas religiones que existen hoy en día. Tenemos pentecostal, tenemos testigos de Jehová, tenemos religión cristiana, tenemos la iglesia católica, tenemos varias iglesias. ¿Qué usted opina de eso? Las religiones en sí solamente ayudan en parte a lo que es la sociedad, pero las religiones solamente ofrecen lo que son consejos. Cómo poder Son como ministerio para orientar a personas. Sí, cómo acercarte a Dios, cómo tú puedes tener una vida más feliz, cómo tú puedes alcanzar el éxito. Eso es lo que las religiones ofrecen, no importa cómo se llame. Pero el Evangelio no, el Evangelio es un anuncio de que Dios se ha introducido a lo que es el mundo de nosotros para enderezar lo que el hombre, por así decirse, torció por medio del pecado. Miguel, nuestro tema es la fe. Esta tarde estamos no debatiendo, sino orientando a muchas personas que yo sé que van a ver, incluyéndome a mí. Este tema para mí es sumamente importante y yo sé que para todos ustedes, los que están en las redes sociales, ya sea en YouTube, que me van a ver muchísimo, yo sé a todos esos seguidores lindos de Instagram, de Facebook, de TikTok, que están ahí, también en los canales de televisión de Santo Domingo, que le mando un saludo muy especial a toda esa gente linda que me ha apoyado, a Wilson Sue, al señor Alberto Mota, un saludo especial y gracias por el apoyo siempre. Nuestro tema siempre ha sido la fe, o sea, el tema de hoy ha sido la fe, y yo tengo una nota por aquí que dice, tener fe en Dios, creer en su existencia, en su omnipotencia, en su omnipresencia, es también creer en su palabra y las enseñanzas de Jesucristo, transmitidas por medio de la Biblia. ¿Es así o tiene otra definición, Miguel? Bueno, tiene más definiciones, porque la fe no se limita simplemente a un concepto. Muchas de las personas que hoy en día profesan tener fe, piensan como de la fe, como que es un salto al vacío. Pero, ¿y para ti qué es la fe? Bueno, para mí la fe es un día a día, un vivir. La fe es parecida como Dios nuestro Señor Jesucristo, acerca de la semilla de mostaza. El grano de mostaza, que es una de las semillas más pequeñas, pero una vez se siembra y se crece y luego crece como un árbol que es bastante grande. Y la fe en sí es algo que va en desarrollo, en crecimiento. Entonces una persona con poco conocimiento de la palabra puede tener poca fe. No necesariamente, pero sí es importante que una persona tenga la mente bien informada para que la persona pueda tener lo que es una fe sana. La fe es la creencia de lo que no se ve, ¿no? La convicción de lo que esperamos. La certeza de lo que nosotros esperamos y la convicción de lo que no se ve. O sea, es creer en algo que no vemos. Exactamente, sí. Qué bueno que tú dices eso. Pero el hecho de que creer en algo que no vemos no significa de que eso en que creemos que no vemos no existe. Porque la Biblia misma nos enseña a nosotros a mirar hacia atrás, hacia la historia, y darnos cuenta que era una evidencia de que todo lo que yo puedo creer hoy en día existe. De hecho, en el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 16 en adelante, el apóstol Pablo, haciendo referencia a eso, de que lo que de Dios se conoce, al hombre le manifiesto, dice Pablo, porque todas las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen visibles a través de todas las cosas que son hechas, siendo entendidas por todos los hombres. ¿Dónde está Dios, Miguel Ángel? Dios está en todas partes. Podemos ir a un lugar y decir, ok, Dios está allá, Sí, en la iglesia, sí. Dios está en un lugar, ¿dónde está Dios? Dios está en todas partes, Dios es omnipresente, Dios es soberano, Dios tiene el control de todas las cosas, independientemente de nosotros vemos lo que está sucediendo hoy en el mundo. Es simplemente para que el hombre se dé cuenta de su responsabilidad, pero el propósito de Dios se va a cumplir de todas maneras. ¿Y qué significa Dios para usted, para su vida? Dios lo es todo. Yo estoy tratando cada día como creyente, porque de este lado de la eternidad no podemos alcanzar la perfección, siempre fallamos. Y como es el tema de la fe, una de las
de los instrumentos que Dios nos ha dejado como creyentes, ha sido lo que es la oración, para nosotros poder tener esa comunicación con Él, y a medida de esa comunicación yo poder reconocer que soy un pecador y ir creciendo cada día más en cuanto a esa fe que yo profeso para lo que es el propósito de Dios para mi vida. El Evangelio está en todas partes. En parte sí, el Evangelio sí. Vuelvo y te reitero la pregunta, el texto de Romano 1, porque hay personas creyentes, dicho sea de paso, que piensan que hasta que el Evangelio no se predique, no vendrá el fin del mundo. Pero eso no es lo que el texto de Mateo quiere decir, cuando dice, será predicado este Evangelio en todos los confines de la tierra y entonces vendrá el fin. El Señor Jesucristo no se refirió al hecho de ir a predicarle en sí, porque Pablo mismo dice ahí, en la carta a los romanos, de que a todo el mundo le es manifiesto, que nadie tendrá excusa delante de Dios, porque solamente con el hecho de tú ver el aire que respiramos, de tú mirar las plantas que crecen y todo lo que nosotros podemos ver, o la ciencia que avanza, eso basta para creer. Y más de lo que ha hecho en mi vida, y yo sé que muchas de las vidas de las personas que están ahí, detrás de esa pantalla, que ha hecho Dios milagro para todos nosotros. Y yo tengo muchas preguntas que le han enviado a usted por las redes sociales, porque yo la publiqué en mi cuenta de Facebook y les dije a toda esa gente linda que hicieran sus preguntas para que usted se las contestara, porque dentro de este video van a ver la respuesta, ¿verdad? ¿Usted ha evangelizado en otros países también, o solamente aquí o en Santo Domingo? Aquí en Santo Domingo, sí. ¿Para cuánta iglesia usted ya ha evangelizado o solo lo ha hecho particular? No, yo he ministrado en algunas iglesias, aunque para mí no es un poquito ético, te perdona, ¿verdad? Sí, no me gusta alargarme. Yo creo que yo trato cada día más de lo que se ve en mí sea el Señor Jesucristo y su Evangelio. Porque a veces, muchísimas veces nosotros ignoramos el egocentrismo en el que caímos nosotros por causa del pecado. Claro. A veces nos quiere arrastrar hacia que sea nosotros que nos veamos y no el Señor Jesucristo. Pero sí, he ministrado, aquí mismo tuve la oportunidad de ir a Pensilvania, unos amigos, unos pastores me invitaron a su congregación, ministré y fue de gran beneficio y ayuda para allí, para aquella comunidad. Muy bien, vamos a entrar al tema de la evolución, ¿verdad? El tema de la evolución, nosotros fuimos parte o fuimos creados por algo evolutivo, o somos producto evolutista, o somos parte de la creación de Dios. No, claro, somos parte de la creación de Dios. La evolución simplemente es una teoría que ha surgido de la ignorancia de aquellos que no quieren reconocer la soberanía de Dios sobre lo que es el poder o la responsabilidad de los hombres. Y es una de las causas que hoy en día yo diría que la teoría evolutiva no es más que un rechazo, pues te reitero, a lo que es la existencia de un Dios soberano que está por encima de todas las cosas. O sea, que no es eso, ¿verdad? De que venimos del mono, de que esto y aquello. No, como quieren hacer pensar, si ¿verdad? viniéramos del mono, el mono no seguiría siendo mono, ¿verdad? Seguiría convirtiéndose en persona. Entonces es algo que aunque un tema, déjame decirte, Ana, que quisiera abundar más, pero por el tiempo, ¿verdad?, que es un poquito limitado. Lo que pasa es con el ser humano, y yo le invito a todos los que nos ven que se lea la carta a los romanos. Allí el apóstol Pablo presenta los primeros 3 capítulos presentando las 3 clases de seres humanos, en el sentido de cómo creer. El hombre se ha negado a creer en lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo y lo que va a hacer. Y no ha entendido que todo lo que el hombre puede hacer simplemente es una responsabilidad que Dios le ha designado para que luego él tenga que darle cuenta de eso. Miguel, en otro orden, ¿cree usted en la reencarnación? No, tampoco, eso es otra cuestión de mitología. La reencarnación, ¿podemos reencarnar en otras cosas? De que existen creencias, la hay.
existen cientos de millones hoy en día. Pero nosotros como creyentes, como cristianos, lo que debemos de estar fundamentados en la Biblia. Ahora, yo sé que para muchas personas que nos están viendo, que dicen, bueno, yo creo en Dios y no leo la Biblia, pues déjenme decirles que no podemos creer en Dios si no hemos leído la Biblia. O si no lo conocemos realmente. Exactamente, lo que es. porque es el único medio que Dios sea manifiesto para poder conocer su carácter moral y su carácter espiritual. ¿Quién creó a Dios? Eso es preguntas, Sí. porque no me voy a quedar sin ni una sin hacer, porque son muchas que tengo aquí hoy. Una vez alguien me hizo esa pregunta y yo le dije, bueno, si tú me respondes esta pregunta, yo te la voy a responder. ¿A qué huele el azul? Y la persona se queda pensando y me dice, bueno, el azul no está dentro de las cosas que se olfatean, que son colores. Yo le dije, pues Dios no está dentro de las cosas que son creadas también. O sea que es algo, por decir la palabra, me perdonan, necio, uno tratar de buscar la existencia de Dios. Ahora, las evidencias están. Como le decía al principio, de dónde viene el aire que respiramos, de dónde proceden todas esas anomalías que vemos en la naturaleza y cosas así por el estilo. Y luego, cómo se sostiene el planeta Tierra dentro de lo que es el universo, un sistema solar, ¿verdad? Que no está sustentado por nada, sino que está suspendido en el aire. El don de lenguas. Vemos muchos países con idiomas diferentes y el don de lenguas es algo real. ¿O cómo lo ve usted? Sí, cuando hablamos don de lengua debemos de entender bíblicamente. Porque no entendemos ese dialecto. Sí, no necesariamente, no es que no lo entendemos, pero sí cuando hablamos de ese tema del don de lengua, yo quiero ser breve, pero me gustaría que en otra ocasión nosotros desglosaríamos más. Sí, más ampliamente, los temas, porque sí. Debemos de ser bíblicos, claro. Hay preguntas que ameritan más tiempo para poder responder y llenar la expectativa de la respuesta, de la pregunta. Y en sí, déjame decirte que en principio Dios, en Génesis 11, ahí Dios hace lo que es la dispersión de lengua, donde se crean como los nuevos idiomas. Lo que sí, luego nosotros volvemos a ver ese mismo suceso de las lenguas, lo que es en el día de Pentecostés, en Hechos 2. Pero en el auge de la feligresía hoy en día, de creyentes, se ha malinterpretado mucho y se ha tomado lo que es el tema de 1 Corintios 12, incluso 1 Corintios 13 comienza diciendo habla del amor. Pablo diciendo que si yo hablara lengua angelical, pero a veces nosotros por no detenernos a escuchar lo que se está diciendo con razonamiento y con meditación, claro, no entendemos. Pablo dice, si yo hablara, él no está diciendo que él habla lengua angelical. Y dicho sea de paso, Pablo, para los que no sabían, Pablo hablaba 7 idiomas. Pablo, cuando se dirige a los corintios, le habla en ese aspecto, porque en Corintios se estaba dando una situación donde cuando él visita la ciudad de Corinto, que era una ciudad portuaria, donde todo comerciante le fascinaba ir allí, porque allí había un templo de la diosa Diana de los Efesios, donde el culto a esa diosa consistía en que mujeres vírgenes que querían zarpar a la vida, tener cosas materiales, cosas lujosas y todos los anhelos de su corazón, ellas iban allí y le confesaban o le pedían eso, pero el culto consistía que tú te convertías en una sacerdotisa de esa diosa por medio de un ritual que se hacía, y ese ritual consistía en que las jóvenes debían de ir a dar su virginidad a cualquier persona extranjera que viniera a la ciudad, y luego incluso hacían sus cultos que se sentaban en un miembro viril que había dentro de el mismo templo de esa diosa. Y el apóstol Pablo, cuando va allí, muchas de esas mujeres, que de paso también tenían que cortarse el pelo, esas mujeres. Entonces, eso era como un acto de... Eso era un ritual que se hacía para poder ser sacerdotisa de esa diosa. Entonces, de esas mujeres, cuando Pablo visita a los corintios, se convierten al evangelio, al cristianismo, pero
esas mujeres dentro del mismo culto también entraban en un estado de euforia, en un éxtasis emocional, y hablaban un tipo de lengua que se conoce por ahí como jerigonza. La jerigonza es un lenguaje como decimos nosotros los dominicanos, cuatribuliado, como que no se entiende. Pero que más adelante esas mujeres en la iglesia de los Corintios comenzaron a haber discusiones. Por eso cuando entramos ahí a la primera carta a los Corintios vemos que el tema es de la división de los cristianos. Y el tema luego que salpa a esto de que esas mujeres se estaba hablando lengua como en un desorden, un orden que no era el orden de Dios. Pero en fin, no, de la lengua que se habla ahí, Pablo está corriendo un asunto, pero de la lengua de la que tú me preguntas a mí, la pregunta yo también respondería más brevemente, que alguien... Como, no te puedes desglosar. Sí, alguien me preguntaría así, pero la gente dice que eso es idioma angelical. Ahora, a mí me gustaría que alguien me busque en la Biblia, cualquiera, no importa, que cualquier persona, que me busque a alguien en la Biblia, donde aparece alguien, un ángel hablando lengua angelical. Porque no entendemos, el idioma de los ángeles, si no lo sabían, es un idioma universal. El ángel puede hablar, un ángel puede hablar cualquier idioma. Un ángel no necesita venir a hablarte en un idioma que no sea entendido y luego traducirte, porque cuando habló con Daniel, el ángel le habló claramente su idioma. Claro, obviamente. Cuando le habló a María, le habló claramente. Cuando le habló a Zacarías, el ángel, a todos los que los ángeles le hablaron, no empezaron nada de eso. Ellos le hablaron en su propio idioma entendido. Por eso Pablo dice que más vale una palabra con sentido que 1000 palabras que no se entienda. Ahora yo quiero resaltar esto para concluir esta pregunta. El don de lengua, cuando hablamos de don de lenguas, usted me preguntó que si yo creo sí. Por ejemplo, en el caso mío o cualquier persona, yo podría o usted podría ministrar en cualquier lugar y allí hay una persona que el Espíritu Santo necesita hablarle, que está por coincidencia ahí en ese momento, en ese lugar, en esa hora, y usted está ministrando la palabra, por ejemplo, y usted no habla chino, el idioma de los chinos, que es el mandarín, pues el Espíritu Santo puede ponerlo a usted a hablar en mandarín, aunque usted no entienda el mandarín, pero la persona que recibe, que esa persona ahí, entiende lo que usted dice, y él confirma. Decir. Pero hoy tenemos personas que ellos mismos hablan lengua y ellos se ponen a interpretar. Sí. O sea, ellos hablan y ellos interpretan, a glosar. Pero nosotros a veces, por no ir a la palabra, Evangelista, ya lo voy a interrumpir un poquito. ¿Qué usted opina de las iglesias que vemos que, con todo respeto, lo voy a mencionar, que me llegó a la memoria ahora, que vemos que utilizan quizá esa doctrina, que le ponen la mano, la gente cae, y luego también hablan en lenguas? ¿Se utiliza eso mucho? ¿Viene eso de parte de Dios? ¿Es una virtud que la persona tiene? Porque no todos los que hablan en lengua no lo hablan igual, lo hablan de diferente o lo manifiestan de maneras diferentes. Sí, de hecho mucha gente dice, esos son diferentes tipos de géneros. Alguien me dijo una vez, yo le dije, yo no quiero ser irreverente, ¿verdad? Ni faltar de respeto a nadie. Pero yo quiero y le solto a cualquiera persona que considere, ¿verdad? Porque el tema es bastante amplio, que indague un poquito más. Yo no pretendo sabérmelo todo, yo solamente digo lo que habla la Biblia. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11, que todo el que va a hablar, que hable conforme a lo que la palabra de Dios hable, y el que ministre conforme a lo que el Espíritu le da. Entonces yo considero que lo más apropiado sería nosotros entender la Biblia. De hecho, yo veo tanta gente, Ana, hoy en día, que hablan tanto de Dios y no conocen la Biblia. Ni la palabra. No conocen la Biblia, ni siquiera saben cuántos libros tiene la Biblia. No, incluso que dicen, esto lo dice la Biblia, pero realmente no saben si es verdad que lo dice la Biblia. Exacto. Por lo que usted menciona, que no la estudian. Ahora bien, yo le quiero hacer esta pregunta. Dice aquí, ¿es cierto que las brujas y los satanistas visitan la iglesia? Bueno, si visitarán la iglesia, será la iglesia porque donde... siempre hay mitos. Sí. De las personas, esas son preguntas mías de las redes, las personas que si las brujas visitan la iglesia y los satanistas. Yo voy a decir esto con mucho cuidado y mucho respeto.
Yo pienso que hoy en día en la iglesia se han infiltrado bastantes tipos de personas disfrazadas, como decimos, de ovejas, donde Utilizando a Dios como negocio, ¿usted quiere decir? bueno, Dígame si es eso. Es utilizando a Dios. hay de es todo, Dios, índole, porque ahí tenemos el evangelio de la prosperidad, esos falsos pastores que vienen engañando a la gente de que ven a Cristo, que Dios te va a multiplicar, que si tú le das 100, Dios te va a dar 1000. es decir, que están tomando la palabra como negocio o vendiendo la palabra de Dios. Yo no diría tanto eso, yo diría que se está cumpliendo la palabra. Si nos vamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo, estando preso ya en Roma y escribiéndole ahí a su hijo Timoteo en la fe, le habla ahí que del espíritu de la apostasía. Y yo considero que eso es lo que se está manifestando, lo que se está haciendo evidente en este tiempo, donde Dios está haciendo manifiesto lo que es el daño que de aquellos que se han infiltrado dentro de la iglesia evangélica para hacerse pasar como creyentes. Que dice ahí que, pero el Espíritu dice que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrina de demonios, dice allí el apóstol Pablo. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Estamos viendo también pastores con marcas de ropa, utilizando quizá parte de lo que es el evangelio como marketing. Sí. ¿Está Dios de moda o están utilizando a Dios como una moda? Dios es el mismo siempre, y Dios es justo y es soberano. El hombre es responsable. Yo quiero aclarar algo, Ana. Cuando tú dices de Dios, o cuando dices cristiano, Cristo dice en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco, y yo le doy vida eterna. Y Cristo fue muy seguro y muy claro que no todo el que me dice Señor, Señor, en Mateo 7, 21 y 23, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre. Claro está que la ropa ni nada, pero yo creo que debo de ser modesto, debo de ser ético, como dice Pedro, que nosotros no podemos ser ostentosos, principalmente a las mujeres, pero que nosotros debemos de caminar conforme a la fe, que si yo considero que algo le está haciendo daño al evangelio, pues yo debo de apartarme de eso para no hacer que otro tropiece. ¿Miguel es real el infierno? Claro que sí, tan cierto como el aire que respiramos, como esto que vemos, es cierto, real. De hecho, hay personas que dicen que no, que el infierno está aquí en la tierra. ¿Y qué opina usted del Dios que no perdonó nunca al diablo, a Satanás? Es que Dios es justo. Dios es justo y Él no pasará por alto el pecado de nadie. De hecho, algo como me decía alguien una vez, que me hizo esa pregunta y yo le comentaba, hicimos un estudio un poquito profundo y yo le decía que cuando Satanás fue creado, cuando antes de ser Satanás, que es un hombre, lo que caracteriza su comportamiento y su carácter, una vez peca, yo decía que él fue creado ¿dónde? En el cielo, en la eternidad. Y todo lo que se hace en la eternidad, que es eterno. O sea, como él pecó en la eternidad, él no podía ser perdonado porque el pecado es eterno. Entonces ahí viene Dios y es justo. Y lo Dios es desplaza justo, y exactamente. lo retira. Porque lo que está dentro de lo que usted menciona tiene que ser puro y limpio. Claro, ¿no? Y que fue en la eternidad que él pecó. Ahora, tú dirías el hombre estaba en la presencia del Señor cuando peca, sí, pero el hombre pecó en el tiempo. Recuerda que antes de Dios crear el hombre, dice que Dios habló de 7 días de creación, 6 días de creación y 1 de reposo. Y dice que ya había el tiempo estaba, o sea que el hombre y todo lo que se hace en el tiempo se puede redimir. O sea que por eso nosotros debemos de entender lo justo que es Dios. Ok, muy bien, Miguel. Yo quería mencionar algo también que me llegó. Y es, hay personas que juegan la lotería y tienen otros vicios. Porque estamos haciendo este tema y esta entrevista un poco picadita de todo. Porque quise anotar todo, que no se me quedara nada, a pesar de la línea que quiero llevar, que por lo menos que usted pueda contestar todas esas preguntas que la gente linda me hace y que me sigue. Cuando jugamos un número en la lotería, ¿es cierto que con fe el Señor nos los da? ¿Permite el Señor los juegos de lotería y los juegos de azar y todo eso?
Bueno, ¿Es cierto o la gente se autoengaña? No, la gente eso es un autoengaño. La gente, pero tú dijiste algo que es sumamente, Dios a cada ser humano le dio una medida de fe y por eso nosotros los seres humanos podemos creer. Lo que pasa es, vuelvo y te reitero, que el problema más urgente que tiene la humanidad no es resolver la situación. De hecho, a lo largo de la Biblia nosotros podemos ver después que el hombre cae, que todo lo que se narra en la Biblia no es más que la desgracia en que el hombre cayó. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos al hombre constantemente fallando y a Dios cumpliendo lo que es la promesa que da en Génesis 3:15, que es la promesa de un redentor, donde ese redentor era Jesucristo, que tenía que venir a representarnos a nosotros, para nosotros no tener la excusa de la pregunta de que todo el mundo se dice. Si Adán pecó, yo no tengo la culpa de eso. Entonces, por eso Pablo dice en 1 Corintios 15, que así como el primer hombre, Adán, fue un alma viviente, el segundo Adán es un espíritu vivificante. Y quiero detenerme ahí, porque alma viviente, como el hombre fue dotado de emociones, de un alma, el hombre automáticamente peca. Date cuenta que no desaparece, pero lo que la palabra muerte significa separación. Ahora, lo que el hombre hace es que se separa, y por eso es que Dios tiene que separarlo, sacarlo del huerto del Edén. Pero entonces, ahí nosotros vemos que ese otro hombre Adán, entonces, tiene que venir a lo que es la existencia, intervenir para que poder recuperar aquello que se había perdido en el huerto. Y por eso es que Cristo ahora vivifica al hombre en el espíritu, porque el hombre, para poder estar delante de la presencia de Dios, tenía que ser espiritual. Entonces, como murió espiritualmente, ahora Cristo viene y es un espíritu vivificante. Todo el que viene a Cristo le da vida eterna, lo resucita en el espíritu. Lo hace por decreto, nuevo hombre. Lo hace una nueva criatura, y por eso podemos ir al Padre cuantas veces nosotros queremos. Y pedimos perdón muchas veces, Padre, Amén. porque Él nos perdona todas las veces que queramos. Sí. O que pedimos perdón porque es un Dios de amor. Amén. ¿Verdad que sí? Ok, ¿cuál es el versículo de la Biblia que más le gusta a usted o que usted se identifica más? Bueno, con Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, no tenga vida eterna. Y me llama mucho la atención ese, aunque todo el mundo se lo sabe ese, pero muy pocas personas lo entienden. Vuelvo y le reitero, es Cristo. Cristo se revela a través de toda la Biblia. Lo que pasa es que Cristo es como una especie de semilla, por así decirlo, que va creciendo. De hecho, cuando nosotros vamos ahí a 1 de Pedro 1:10 al 12, el apóstol Pedro narra de que ellos, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice, indagaron diligentemente qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. A ellos se les dio como la promesa de que ellos hablaran de ese Redentor, pero ellos no sabían. Esas cosas que ellos hablaban y administraban no eran para ellos, sino era para nosotros hoy en día, lo que hemos reconocido en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tengo, por ejemplo, aquí dice, la oración más importante y cómo debemos hacerla. ¿Cuál es la oración más importante que tenemos? La oración más importante es cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios y nos arrepentimos y confesamos cómo estamos delante de Él. De hecho, en Segunda de Crónicas 7:14 dice ahí una oración hablándole al pueblo de Israel de que si se humillara el pueblo. Si nosotros nos reconocemos cuán hemos caído de esa gracia del Señor, aunque digamos que creemos en Dios. Si tú no te sientes, amigo que me ve y me escucha, si tú nunca te has sentido que eres un pecador que merece el infierno y dices que eres creyente, tú no eres cristiano. Porque para ser cristiano hay que saberse ser pecador primero, que merece el infierno. Porque esa es la única, y eso es la maravilla del Evangelio, es una locura para el que se pierde. Porque las personas cuando oran pidiendo cosas que son efímeras, materiales, cosas pasajeras.
Y aún somos tan tercos que nosotros vemos que hay gente que muere millonarios a diario y no se llevan nada de lo que tienen. Entonces, ¿cuál sería la pregunta o la respuesta que nosotros le daríamos a Dios cuando estamos delante de su presencia? Porque son oraciones vacías que hacemos, pidiendo cosas. Le pedimos mucho a Dios cosas que no son importantes. Exacto, ninguna son importantes, porque dicho sea de paso, ahí hay cientos de ejemplos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús mismo sana, cuando sanaba un enfermo. Imagínense ustedes, para un paralítico, ¿qué era lo más importante? Una persona, pero cuando hablo de un paralítico, entienda eso, que estamos hablando no de un paralítico hoy en día, donde existen doctores y donde la ciencia y la tecnología ha avanzado tanto, donde ya un paralítico lo ponen por lo menos a movilizar sus tendones, lo ponen acá en silla de ruedas, tienen andadores, tienen algún cierto de movilidad, pero cuando hablamos de un paralítico en los tiempos del Señor, estamos hablando de una persona inmóvil, una persona que no ponía nada, incluso hasta sus necesidades fisiológicas tenía que depender de otras personas. Entonces, ¿qué era lo más importante para ese paralítico en ese entonces? Caminar, mover las articulaciones. Y sin embargo, eso no es lo más importante. Porque Jesús mismo, cada vez que sanaba, Jesús primero le decía, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a ellos, a los fariseos, que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Es más fácil decir tus pecados te son perdonados, porque nadie va a poder subir al cielo y mirar a ver en el libro de Dios si esos pecados fueron perdonados. Pero Jesús le dice, pero para que ustedes no duden, yo le digo a este paralítico, párate y anda. Inmediatamente se levantó. O sea, porque ellos dudaban de que Jesús lo que quería hacerle ver que era el enviado, el Hijo de Dios, que era Dios mismo, que se había introducido, se había encarnado para poder venir a resolver ese problema que ningún hombre, por bueno que sea, puede resolverlo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, que le pedimos a nuestro Espíritu Santo, el Espíritu Santo entra dentro de nosotros, ¿cómo sería sentirlo? Hay personas que creen sentirlo cuando se engranojan, decimos engranojan cuando se ponen los pelos de punta, cuando sentimos una presencia ardiente o caliente por encima de nosotros, cuando vemos un milagro de nuestros familiares ya solicitado quizá en oración. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo nos damos cuenta de que Él está aquí con nosotros? Amén, sí. Bueno, ahora que tú dices eso, sí, hay muchas formas de cómo Él interviene en nuestras emociones. Pero como yo te dije al principio, si nosotros no tenemos una mente bien informada, nosotros puede que caigamos en el error y lo que es en la distorsión de lo que es la buena modales, por decir así, de nosotros glorificar a Dios aún hasta con lo que nosotros decimos, hacemos y nuestros gestos. Pablo dice en Efesios 1:13 que cuando una persona recibe a Cristo, cuando yo digo que recibe a Cristo, vaya la redundancia, no estoy hablando de yo hacer la oración, la famosa oración que hemos hecho, que yo le he dicho, sea de paso, yo le hice, no, yo estoy hablando cuando una persona ha entregado su vida a Cristo, pero no estoy hablando que fue a un seminario, ni esto no se trata de teología, esto no se trata de la iglesia que tú perteneces, no, Cristo no va a venir a ninguna iglesia, a ningún lugar, perdón, Cristo va a venir a buscar una iglesia, la palabra iglesia somos todos aquellos que conformamos el cuerpo de Cristo. Ahora, el Espíritu Santo, cuando una persona nace de nuevo, es sellado. Ahora, ese sello de lo que dice Pablo en Efesios 1:13, hace referencia a que nosotros, como somos declarados por una palabra en el tribunal de Dios como justo, como santo, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. Entonces el Espíritu Santo es colocado en nosotros por medio de la fe. Ahora, ese Espíritu Santo es colocado para el proceso de santificación progresiva que nosotros ahora tenemos que comenzar. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Cristo. Por eso Pablo dice ahí en Filipenses 1:6 que la obra que Dios comenzó en nosotros la irá perfeccionando hasta la venida de Cristo. Ahora bien, cuando hablamos del Espíritu Santo, nosotros debemos de entender, el Espíritu Santo es una persona como nosotros. Tiene sentimientos, tiene emociones y está con nosotros en todo momento. Cuando digo con nosotros, es con los creyentes, los que hemos nacido de nuevo.
Y yo, si usted dirá por allá, pero ¿por qué tú te crees que tú has nacido de nuevo? Y no dice todo, porque yo creo en Dios. No, no. Si tú, vuelvo y te reitero, si tú no has tenido una transformación total de tu vida, no es dejar de beber, no es dejar de fumar, no es dejar de mentir, que esas son cosas que pasan a una vieja naturaleza. Ya la nueva naturaleza se alimenta de nuevas cosas, del fruto del Espíritu, de lo que dice Pablo en Gálatas, ahí capítulo 5, que el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, fe, paciencia, benignidad, mansedumbre y dominio propio. Estoy refiriendo es que cuando tú has recibido el Espíritu Santo ya comienza a guiarte. Ahora, ¿cómo te guía? Por medio de la oración y por medio de la palabra. Por ejemplo, cuando oramos de madrugada, es diferente a cuando oramos en el día. No, hay personas que dicen, ok, cuando tú oras de madrugada le llega más rápido a Dios. Tú sabes, Ana, que Miguel. Yo me río porque una vez hubo una persona que me abordó y me dijo a mí, varón, ¿dónde Dios te escucha más rápido? ¿Aquí o en el monte? Y yo, sin pensarlo, le dije yo, bueno, en el monte. Dice, ¿pero por qué? Dice, no, porque ya en el monte hay más tranquilidad. Digo yo, dice él, no, Dios te escucha igualito aquí que en el monte. Lo que pasa es que no depende de la soledad en que tú estés, aunque eso implica en parte, pero que dice, Dios está en todas partes, Dios es soberano. Miguel, cuando nosotros oramos y le pedimos algo a nuestro Dios, y Dios no nos concede, porque siempre tenemos la esperanza de que Él nos conceda la petición, y no nos concede, ¿no está respondiendo con eso también? Con nos concedernos quizás lo que le solicitamos en el momento. Claro que sí, de hecho ahí nosotros tenemos el capítulo 9 de Daniel, de la oración de Daniel a Dios sobre el pueblo, ya cuando se estaba cumpliendo ya el cautiverio de los 70 años de cautiverio ahí del pueblo de Israel. Dice que el ángel le dijo a Daniel inmediatamente que desde que tú le elevaste la oración a Dios, tus ruegos fueron escuchados. Pero yo quiero entender algo, si Dios escucha a todo el mundo, como digo a todo el mundo, porque Dios es misericordioso, lo que Dios, pero la pregunta, si tú me la haces en función a lo que somos los creyentes, ya acuérdate que ya nosotros pertenecemos a otro rey. Ya nosotros tenemos un reino. El Evangelio no es más que el reino de Cristo establecido en el corazón de los hombres y mujeres que voluntariamente desean obedecerlo a Él. ¿Tú me entiendes? No es un reino como mucha gente lo visualiza, que dicho sea de paso va a ser así, porque Apocalipsis 19 lo dice, que Él vendrá y reinará aquí en la tierra. Viene pronto Cristo. Sí, Cristo viene pronto, Cristo está a la puerta. Esa es la insignia que nosotros todo cristianos debe decir. No importa si dura 2000 años, por eso es que Pedro dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Cuando distribuimos volantes a personas en las calles y todo eso diciendo Cristo viene, ¿es una voluntad de amor o lo hacemos por medio de una decisión de la iglesia o de la doctrina de donde nos estamos congregando? Hay muchas personas que lo utilizamos quizá como beneficio propio de que Dios vea que estamos haciendo algo por Él, o lo hacemos porque otras personas de la iglesia nos lo solicitan. Yo no quiero comprometerme, pero sí te voy a decir esto. Dios es el que conoce los corazones de cada quien. Y hay muchos hermanos en la fe que yo admiro cada vez, incluso cuando yo me voy al trabajo y veo en los trenes, en las estaciones de trenes, personas regando volantes, yo se lo tomo. Ahora bien, lo que yo sí veo es que la mayoría de personas entiendan esto, que cuando usted va a regar volante, es bueno que usted le hable a la persona, porque no es bueno que estar dando volante a todo el mundo, porque muchas veces las personas ni lo leen, aunque eso llega de un modo u otro. Pero lo que quiero hacer referencia no es que está mal, sino que debemos de ser un poquito más conscientes de lo que hacemos y entender que en Dios nosotros somos libres, lo que nosotros no le debemos nada a Él. Dirá, lo dañé ahí, ¿verdad? No lo dañé. Nosotros no somos deudores a Dios. Pablo dice incluso en el capítulo 1 de Romanos eso, que Él no es deudor a Dios, sino a los creyentes que estaban, a las demás personas, porque de eso se trata el Evangelio. Es una gracia inmerecida que yo recibo
Y por el hecho de yo saber que se me saldó esa deuda, ya automáticamente eso me compromete no con Dios. No sé si tú me estás entendiendo. Entiendan, no es con Dios, es con los demás. Porque como Dios me resolvió eso a mí, yo quiero también que Dios le resuelva eso a otro. O sea que sin Dios mandarme, aunque la Biblia me lo exige, yo no tengo deuda con Dios. Yo soy deudor al Evangelio, a dar por gracia lo que por gracia recibí. Y por eso predico. Pero sí, eso eso es bueno, es importante, eso tiene su punto, aunque hay otra parte en que eso funciona de una manera que es mecánica. Pero por eso te decía que ese tipo de preguntas que son muy abiertas, son preguntas que necesitamos desglosarla más estelar. Claro sí. Que sí. Una última pregunta, y es, ¿qué usted opina del ayuno? De los 3 tipos de ayuno que existen. ¿Funciona el ayuno? ¿Lo utilizamos como sacrificio para que Dios nos conceda algo? ¿O lo utilizamos también para agradar a Dios? Porque no solamente para solicitarlo, también lo podemos hacer como sacrificio para agradar a nuestro Dios. Sí, bíblicamente solamente la ley exigía un solo tipo de ayuno. Eso de todos esos ayunos que nosotros vemos en las congregaciones son costumbres y tradiciones dentro del mismo pueblo evangélico. Y modernismo también, porque sí. Ahora utilizan también el ayuno intermitente, que se lo usan para rebajar. No, dicho sea de paso, ahora yo no niego de que la Biblia hable del ayuno. Lo que incluso a Jesús mismo, los fariseos fueron junto a los discípulos de Juan, ellos no querían, no escucharon a Juan, a los discípulos de Juan, y ahora en una ocasión van donde Jesús y le dicen, oye, los discípulos de Juan y nosotros ayunan, mas los tuyos no ayunan, porque Jesús estaba comiendo con los discípulos. Y Jesús le dice a ellos, en vez de responderle con la Biblia, como decía en el libro de Levítico, que hay el capítulo 16, me parece, sí, 16 o 18, ahí habla del único ayuno que se permitía una sola vez, y era en una de esas fiestas solemnes que se hacían. Y Jesús, en vez de responderle con la Biblia, Jesús lo que no niega, lo que es la validez del ayuno, y lo que le responde Jesús lo que le dice que si puede acaso el hombre cuando está de boda, cuando está con su sí. Ayunar, porque los fariseos ellos sabían que cuando una gente estaba de boda no podía ayunar, había que fiestar, comer, porque sí. La boda judía era una semana que duraba y meses, dependiendo la condición del que se casaba. Entonces Jesús le responde con esto, pero los fariseos tenían 2 tipos de ayuno, 2 ayunos a la semana. Ahora, lo que tiene que ver en lo que es el ayuno se refiere, no es más que el motivo y la intención por el que nosotros ayunamos. Nadie le va a torcer el brazo a Dios porque ayune mucho, ni porque ofrende mucho, ni porque haga mucho bien. Entiéndate que esto es por los méritos de Jesús. Nadie puede ganarse el favor de Dios. De hecho, tenemos el ejemplo del hombre rico cuando se presenta donde Jesús, que le dice a Jesús, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús lo que le dice a él, bueno, pues ahí tiene la ley y los mandamientos. Y le dice, y solo cumplo yo desde pequeño. Y Jesús le dice, ajá, pues déjame decirte una cosa. Pues vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. El hombre dice que se entristece y lo que hace es que se va. Entonces Jesús hace una plegaria, Jesús lo que dice ahora, una consecuencia, le dice que más fácil entrará un camello por el ojo de una aguja con un rico como ese, el reino de los cielos. Y texto que se ha tergiversado mucho en la mente de mucha gente, que los ricos no pueden entrar al reino de los cielos. No. Lo que sí es que las personas que tienen mucho dinero se les dificulta más por el hecho de que su esperanza y su sostén está y su seguridad en los bienes materiales que tiene. Pero sí, el ayuno, pero luego Jesús le dice a ellos, para culminar, que sí, que luego que la novia le sea quitada, el novio le sea quitado, entonces ellos ayunarán, o sea, indicando de que sí, que nosotros íbamos a ayunar. Y si tú eres de los que ayuna, entiendes que el ayuno tiene que ser, como dice ahí en el libro de Mateo, que no te ponga la cara pálida, nada de eso, que lo haga para Dios. O
Si tú no tienes, por eso es que le digo que no muestres el Sí. ayuno en tu rostro, sino que la maquilles y como que no le dé a demostrar a las personas que estás en ayuno, sino que lo hagas solamente tú y entre Dios y tú. Amén. Mira, permite por favor también, una vez yo miré en una congregación que hacía, que eso yo lo veo excelente, algunos retiros, pero dentro de esos retiros, pero no me malinterpreten, no estoy haciendo referencia a los retiros en sí, al juntarse, sino a lo que se le decía a personas, o que se le dice todavía a muchas personas. Hay gente que se sienten cristianos porque ellos cumplen ciertas normas y reglas, porque dentro de una congregación ellos se sienten cristianos por eso. Y yo le digo que no es más que usted callar y la voz de su propia conciencia, usted lo que está calmando la voz de su conciencia. Porque ser cristiano no es cumplir con ciertas normas. Ser cristiano, aunque hay que cumplir normas, pero son normas morales. Y esas normas te vienen delegadas no de un hombre, porque yo no te puedo decir a ti cómo tú debes de agradar a Dios. Para eso está la Biblia. Yo te predico el mensaje y tu relación con Dios es lo que te permite a ti saber cómo tú debes conducirte en tu vida religiosa. Y dicho sea de paso, por eso nosotros vemos ahí los evangelios. Por ejemplo, los 4 evangelios hablan del Señor Jesucristo, de 4 maneras distintas, pero todas se complementan. Pero si tú y yo entonces utilizamos la excusa de decir, cada cabeza es un mundo, tú y yo pensamos diferente. Y nos quitamos la responsabilidad tan fácil. Pero entonces, aunque seamos diferentes, Dios nos hizo diferentes. Y eso es lo maravilloso de nuestro Señor. Pero debemos de complementarnos a la hora de nosotros predicar, a la hora de hablar. No podemos ser incoherentes. ¿Tú me entiendes? Tú por un lado y yo por el otro. Porque si estamos hablando de una misma persona, lo que tú hables de esa persona y lo que yo hable de esa persona tiene que complementarse en algún punto. No puede ser que tú estés diciendo cosas que no sean propias de lo que la persona es. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta gran entrevista que nos ha ofrecido en este día. Estoy muy agradecida de que usted participe en este programa, en este programazo que estamos preparando para el deleite de todos ustedes. Dominicanos emprendedores en la ciudad de Nueva York, pero aquí vamos a tener de todo, señores. Ustedes van a disfrutar muchísimo y quiero también ahora mismo pedirle otra entrevista, Miguel, más estelar, porque quiero que toquemos el tema de las parejas, que hace unos días lo tocamos en mi empleo, donde estuvimos, y me encantó muchísimo y surgieron muchísimas preguntas y yo sé que usted va a aclarar muchas dudas de parejas que están ahí mirando esta entrevista y que quieren quizás una luz, una palabra de luz, y puedan quizá corregir algunas cosas y también agradecerle a Dios por otras que ya tienen. Amén. Sí, yo quiero también a toda la audiencia pedir excusa porque sé que el tiempo es muy limitado cuando hacemos este tipo de programas. Además las preguntas son bastantes y fue panorámicamente lo que respondimos, pero les prometo, si Dios lo permite en otra ocasión, quizás pueden seguir enviándole preguntas a la hermana Ana y así nosotros, lo que dependa de mí, del Señor, entonces nosotros iremos tratándola más a fondo, más a lo profundo. Más profundo. Porque son de verdad preguntas que tienen que dedican tiempo. Es más, dicho sea de paso, una pregunta es un tema. No, cada pregunta de eso es una prédica. Exactamente. Una prédica de enseñanza. Yo doy las gracias a Dios. Es que Dios es grandioso. Sí, yo tiene mucho que decirnos. Sí, yo lo que le digo que el tema de la fe, aunque no muchos quizás se están preguntando, pero no tocó el capítulo 11 de Hebreos, que es el que habla de la fe. No, el tema de la fe abarca todas estas preguntas, porque todo lo que tiene que ver con lo que es la vida cristiana, todos los temas que van incluidos tienen que ir dentro de lo que la fe se refiere. Y ya como punto de final de este... Que quiero que usted también aproveche y excúsame que le interrumpa y le envíe un mensaje al mundo, no solamente a los dominicanos, a los mexicanos, a los estadounidenses, no, al mundo completo que va a ver esta entrevista y no sabemos quizá dónde vaya a llegar y vaya a tocar corazones y vaya a tocar a muchas familias que necesitan un poquito de estas palabras que hemos tocado el día de hoy y esperando que sea del agrado de todos ustedes. Yo quiero que usted le mande un mensaje al mundo aprovechando. Bien, gracias. Sí, yo le solto a todos
aquellos que están interesados y han reconocido en este tiempo que la necesidad de ellos es algo mucho más que algo material, sino que la existencia de algo sobrenatural, de algo que está por encima de todas las cosas. Y ese algo es Dios. Quizás si te sientes en este momento de esa manera, con algún vacío y que te has iniciado en muchas cosas, muchos proyectos y planes y no te ha resultado, yo te exhorto que Dios te está respondiendo en este momento. Y quizás tú te preguntarás que por qué Dios no te ha respondido de la manera que tú has querido. Quiero que tú entiendas que ahora Dios te está respondiendo a través de este programa, a través de esta entrevista. Quizás no sea la persona más apropiada, pero sí soy una de las personas que Dios ha elegido para hoy hablarte en este momento, si eres una de las que está viendo o estás viendo este programa, y decirte que la fe no se trata de un salto al vacío, la fe se trata de un día a día con Dios, de una comunicación diaria de 24/7, que no se trata de un solo día, de 2 días a la semana, porque tenemos también a personas que son creyentes, que no se engañen a sí mismos, que no crean que el Señor puede ser burlado. La palabra dice que Dios no puede ser burlado por nadie. Jamás. Entonces debemos de ser honestos. No perfectamente podemos obedecerle a Dios, pero sí sinceramente y con un corazón agradecido y entregado. Así que yo le bendigo a todos ustedes y espero en Dios que este momento, este tiempo haya servido de mucho beneficio para todos ustedes y que en otra ocasión, si el Señor lo permite, nosotros podamos tener un programa ya con un tema en específico donde podamos así no solamente Tocar varios. tocar diversos temas, de subtemas, sino de un solo tema en sí. Así que les habla Miguel Reyes, el evangelista, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Miguel. Muchas gracias a toda esa gente de mis redes sociales, YouTube, Facebook y la gente de Instagram también que siempre me siguen. Gracias, denle like a este video. Les agradezco un montón desde mi corazón que estén hoy ahí disfrutando de esta gran entrevista. Gracias, Miguel, por tu tiempo y gracias por ofrecernos la palabra de Dios y aclararnos tantas dudas que nosotros tenemos de parte de este lado, que quizás no conocemos mucho de la palabra, pero sí nos interesa muchísimo para nuestros conocimientos. Muchísimas gracias. Bye, bye. Gracias, Un beso. bye. Bendiciones.